La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación. La Conversación. La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación, un podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce y ahora como un bosque lleno de vida. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando. La Conversación, un podcast de Confama. Como un estereotipo, así eran retratados los homosexuales en las películas del siglo XX, seres perturbados, asesinos o suicidas. Eran personificados a partir de burlas y de chistes. En 1930, en Estados Unidos, surgió el Código Hays, creado por la Asociación de Productores Cinematográficos, con el cual se buscaba censurar los temas indecentes en el cine, entre ellos cualquiera que tuviera que ver con la diversidad sexual. En 1960, este código comenzó a ser menos relevante, aunque todavía los personajes homosexuales se retrataban de una manera estereotipada. Sin embargo, fue con el estreno de Cabaret en 1972 y Filadelfia en 1993 que la representación de la homosexualidad comenzó a cambiar. Hoy el panorama es más diferente y en los últimos años se han realizado varias películas que retratan la diversidad sexual y de género con una visión distinta a como se hacía en el siglo pasado, aunque el estereotipo sigue siendo un lugar común. Soy Camilo Bando y para conversar sobre el tema invitamos a nuestro especial de Junio Diverso a Carolina Torres, coordinadora de Cinema Confama, y a Andrés Valencia, responsable de Viajes Confama y apasionado por el cine. Bienvenidos. ¿Cuál es el papel social del cine respecto a la diversidad sexual y de género? Yo no sé si el cine debería tener como un papel, yo creo que más bien es como el resultado de una idea que alguien tuvo, de su mirada, y creo que más bien las películas se convierten como en herramientas en las que los espectadores pueden llegar a comprender o a entender el mundo de los demás, ¿cierto? Entonces en ese sentido creo que es una herramienta que puede ayudar a que los espectadores o que la sociedad en general sea más empática, más de alguna forma, no hablemos de tolerancia porque no estamos hablando de tolerancia, sino que entienda el mundo de los demás y lo incorpore en su mundo, ¿cierto? Con mucha naturalidad. Creo que mientras más cine veamos, más comprendemos el mundo y el mundo de los demás. Y mientras más películas se hagan sobre diversidad o en la que haya personajes más diversos, pues el espectador va a entender el mundo de los demás. Y pues también su mirada va a ampliarse, también se va a convertir va a ser más crítica, y en ese sentido yo creo que pues el mundo puede o la sociedad puede ser más diversa. Creo que más que un papel es una herramienta. Y Andrés, ¿qué nos cuenta? A mí, yo creo que ahí hay un tema muy importante dentro de todo lo que puede hacer el cine por hacer evidente la diversidad y por hacer evidente lo que pasa con las poblaciones LGBTI, y es un tema de representatividad, ¿cierto? Y es cómo finalmente estas poblaciones nos vemos representadas, y cuando nos vemos representadas tenemos referentes. Para mí es muy importante como miembro de esta población que vos digas: yo vi una persona en el cine que es como yo o que siente como yo, y creo que eso es una de las funciones del arte mismo, y es una función del cine o de las artes audiovisuales, y es cómo tú generas espacios seguros desde el arte para que el otro se vea ahí representado, y para que adicionalmente de eso y de que las personas nos sintamos representadas ahí, el resto de los seres humanos que no se sientan identificados con esta temática entiendan muchos de los procesos por los que pasamos las personas LGBTI, por los que vivimos y de la experiencia que está ahí alrededor, y como lo dice Caro, tener más empatía y ser capaces de ser conscientes de la mirada y de las diferencias que nos hacen diferentes, pero que nos encuentran y nos ponen a conversar alrededor de lo que somos como seres humanos y de cómo vivimos el amor y de cómo experimentamos el mundo. Entonces, para mí, más allá que el papel, es como una de las funciones que puede cumplir el cine alrededor de la temática LGBT y de la diversidad, está en eso, en la representatividad y en el cómo nos vemos representados, cómo los otros nos ven y cómo tú logras tener unos referentes que te den posibilidades o te abran el mundo y te permitan verte de una manera diferente o verte representado ahí en la pantalla. En el caso del cine colombiano, ¿qué opinan de la forma como ha sido representada la diversidad sexual y de género?
ahorita que estaba haciendo como un repaso mental, yo creo que en cuanto al documental hay varias iniciativas que me parecen muy interesantes. Creo que hay unos documentalistas que desde su experiencia buscan un poco como esa catarsis y representarse a ellos mismos, y han hecho unos o a sus familias o su entorno, y lo han hecho a través de documental de una forma muy, muy íntima, que pues digamos que me parece que son buenos. A veces no llegan tanto a los espectadores, entonces creo que al espectador colombiano en general le hace falta como ver eso mismo que estaba diciendo Andrés sobre la representación con personajes LGBT, y creo que han abierto el camino. En cuanto a ficción, creo que todavía estamos muy atrás, o sea, siento que no hay pues como que no hay personajes emblemáticos de alguna forma, que en el cine colombiano siempre hemos tenido algunos personajes emblemáticos en nuestras películas, pero no los hay en este tema. Creo que todavía estamos muy, muy atrás, y creo que algunos de los que hay todavía estamos como en esa etapa en la que hablamos de personajes con vidas trágicas, dramáticas, más que verlos en una cotidianidad y en una naturalidad. Y creo que el documental de alguna forma colombiano lo ha tratado de una forma más, como decíamos, como más íntima y más personal. Pero en cuanto a ficción, creo que todavía estamos un poco atrás en ese sentido con respecto a otras filmografías del mundo. Yo pienso lo mismo que Caro, creo que vamos muy atrás. Colombia, siendo entre todos, así no lo creamos y uno no lo vea, o sea, uno no se da cuenta lo avanzado que nosotros estamos en el tema LGBT, así nos falte un montón por el derecho, por el cuidado de los derechos y la protección de esta población. Ese avance que hemos tenido en las leyes, por ejemplo, para mí ha sido muy lento en el cine y en la producción audiovisual. La televisión se ha acercado, ¿cierto? O sea, uno ve personajes famosos o personajes que intervienen en la televisión que se declaran como gays, como trans o personajes que están incluidos dentro de las tramas así en la televisión. Creo que el tema de Henry Cardeño, cuando llega a la televisión como una persona trans en televisión, creo que es importante, y eso ha permitido que se vaya viviendo de una forma diferente en el mundo audiovisual, pero no en el cine, ¿cierto? En el cine, yo siento que el documental, como menciona Caro, ha hecho un trabajo y ha hecho un esfuerzo por documentar muchas historias personales y por acompañar otras historias. Creo que lo más relevante en el documental para mí es Señorita María, que es un documental de hace 2-3 años que retrata a una persona trans del campo, que además nos muestra una realidad que normalmente no se conoce, ¿cierto? Y es como una persona trans vive en una realidad rural. Pero sigo sintiendo que todavía cuando se muestra en la ficción del cine o en la ficción de la televisión, caemos en los estereotipos y nos quedamos en el estereotipo que tenemos de las personas gays o de las personas trans o de las personas no binarias, ¿cierto? O sea, caemos en el estereotipo a través de la burla o a través del generar humor simplemente con estos personajes, o caemos en el estereotipo dramático, ¿cierto? En el que toda su vida es terrible, toda su vida es dolorosa, no hay vidas que transiten en la cotidianidad. Entonces yo creo que ahí tenemos una deuda histórica en el cine, como hay que ponernos al día, creería yo, porque hemos sido muy avanzados en las leyes, hemos logrado unos grandes triunfos en las leyes, pero en las artes nos sigue haciendo falta. Creo que hay esfuerzos y se han hecho cosas como muy, pues hay destellos que uno va viendo de cosas que van pasando. Monos el año antepasado, usó una persona que se declara no binaria dentro de su casting, y eso es importante, empezar a dar esta presencia, esta visibilidad, pero creo que nos sigue haciendo falta. ¿Hacia dónde deben apuntar futuras producciones en la promoción de la defensa de los derechos, tanto a nivel nacional como internacional? Yo creo que es a salir de los estereotipos. Un poco siento que a veces en las películas de ficción hay un personaje trans o un personaje homosexual o no binario, un poco como para complementar, ¿cierto? Y siempre está como complementando desde el estereotipo, generalmente no de un personaje protagonista, ¿cierto? Yo creo que básicamente es como a salir de esos estereotipos y darle como más naturalidad. No sé si recuerdan pues una película de hace unos años que se llama Call Me By Your Name, que habla del primer amor, ¿cierto? Del primer amor, y es un amor homosexual, pero tú nunca estás pensando como en qué va a pasar, o como que no sientes miedo cuando ves otras películas de ficción sobre qué le va a pasar a este personaje porque va a declarar que es homosexual. No, es un despertar en la adolescencia de su sexualidad y de sus preferencias
preferencias sexuales y tiene un primer amor y tiene una ruptura. No quiero hacer spoilers, pero es eso, como que básicamente es eso, y esa es la naturalidad por la que yo creo que deberíamos apuntar. Creo que a eso deberíamos ir, como a la normalización de las preferencias sexuales sin necesidad un poco como de eso que está ahorita hablando Andrés, como de hacer que sean personajes dramáticos o trágicos o que su realidad es trágica. Creo que deberíamos apuntar a eso y creo que a partir de ahí ya sí podríamos hablar de una real diversidad. Yo creo, Cami, que uno, el seguir visibilizando, ¿cierto? O sea, creo que el seguir visibilizando el tema y seguir visibilizando lo que pasa con las personas que pertenecemos a esta población es importante desde donde se haga, ¿cierto? Seguir poniendo sobre la mesa el tema es muy importante, porque hay una cifra que a mí me impresionaba mucho que veía en un documental que decía que el 80% de las personas en los Estados Unidos dice que nunca han visto ni conocido a una persona trans, y eso lo que habla es como del desconocimiento, de la anulación de muchas personas trans que han estado en el cine o que han estado en la televisión, ¿cierto? Porque no es como tú la conoces de frente, ¿cierto? Ahí pues te va a ir seguramente el 90 y pico por ciento, pero has visto, o sea, ahí tendría que ser muchísimo menor porque pues se ha normalizado la aparición de muchas personas trans en televisión. Entonces yo creo que nos sigue haciendo falta el que sigamos presentes, ¿cierto? O sea, estamos presentes en los contenidos audiovisuales y en lo que pasa en el cine. La disminución de los estereotipos creo que es el reto más grande, y es cómo no estereotipamos y cómo seguimos disminuyendo la estereotipación, ¿no? de las personas LGBT, y creo que hay una función, yo ahí puede que me contradiga un poquito con lo que dije ahorita de la cotidianidad, porque sigo creyendo que hay que mostrar la cotidianidad y hay que retratar la cotidianidad de esta población en el cine, pero creo que también hay una misión muy grande y es seguir denunciando los abusos contra la población LGBTI en el mundo y en todas partes del mundo. Es muy complejo, por ejemplo, cómo seguimos sin ver un documental, seguimos sin ver una película que hable sobre los campos de concentración de transformación gay en Rusia, ¿cierto? Cuando se sabe de la existencia de eso y de lo que pasa y de la financiación del gobierno. Entonces ahí uno dice como, venga, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no se le ha metido el diente para tocar este tema? O de las terapias de conversión en los otros países. Entonces hay un montón de cosas que tú dices, sí, ahí el cine lo que podría hacer, ¿cierto? No tiene que, pero lo que podría hacer es usar el arte y usar este tema audiovisual para poder hablar a partir de esto. Creo que hay un tema muy importante de cómo seguimos denunciando, cómo seguimos visibilizando los abusos contra la comunidad, y como dice Caro, creo que hay una oportunidad grandísima en el cómo contamos la cotidianidad y cómo contamos la vida normal y el trasegar normal de la vida de las personas LGBT. Hablando ya un poco más de historia, de la evolución del cine, ¿cuáles hitos en el cine han marcado una gran representación para la diversidad sexual y de género? Desde que empezaron las primeras películas, los 60, 70, 80, 90, hasta hoy, 2021. No quiero decir algo que parece un cliché, pero yo creo que uno de los grandes hitos a nivel de Iberoamérica y que se puede ver a través de su filmografía es Pedro Almodóvar, ¿cierto? Más allá, o sea, yo creo que cuando uno mira en orden las películas de él, se da cuenta cómo ha evolucionado su filmografía, pero también cómo ha evolucionado la sociedad española y la sociedad latinoamericana, un poco que siempre hablamos, o sea, en el cine latinoamericano siempre estamos hablando de él y siempre tiene vigencia. Creo que de alguna forma ahí cuando tú lo analizas a él y te das cuenta cómo ha sido como la representación de esta parte de la sociedad en el cine. Primero pues ves que en sus primeras películas es como una explosión de lo que está diciendo Andrés, quiero denunciar, quiero saber, quiero que la gente sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que nos pasa a nosotros, y luego te vas dando cuenta mediante las películas de él van evolucionando y su filmografía va evolucionando, cómo pasa por todos los géneros y cómo pasa también por toda esa naturalidad de las historias, sin necesidad, creo yo, que de volverlo a hacer una caricatura, sino que simplemente su mirada sobre lo que a él le ha pasado. Entonces tú pasas por películas como La Ley del Deseo y pasas La Mala Educación, en la que pues un poco cuenta como su vida
de alguna forma, y luego pasas por Dolor y Gloria, y luego por La piel que habito, que es un poco como medio ciencia ficción, y creo que él ha marcado como un hito en temas de diversidad en el cine latinoamericano y europeo también, podría decir. En Francia también es muy acogido, precisamente por eso. Y de alguna forma también creo que para América Latina, creo que también va a sonar un poco a cliché, pero sí siento que Una mujer fantástica de Sebastián Lelio también dio como un giro en torno al lenguaje audiovisual, a la historia y a la temática, pues porque nos habla como de la realidad de esta chica que al final resulta que se le muere su pareja y no es tratada de la misma forma como es tratada su ex esposa, que para la sociedad sí es mujer. Entonces creo como que ese drama o ese viaje que tiene la protagonista, sin ser de una forma, en estos días tenía una conversación con otros de los chicos de Cinema con Fama, que yo sentía como que Sebastián Lelio ahí en esa película no le daba como ese brillito que siempre le dan a los personajes trans, sino que era una mujer como cualquiera de nosotras y que tenía un drama y una situación como le puede pasar a cualquier persona, como la naturalidad, ¿cierto? Entonces creo que Una mujer fantástica sí es un hito para el cine latinoamericano. Uno se podría quedar mucho rato hablando de hitos, porque yo creo que vamos de hito en hito, ¿cierto? O sea, porque además como es una temática que nunca es abordada como en su totalidad, cada que van pasando cosas va siendo importante, pero creo que con Caro coincido en el que los premios, que finalmente son como el mundo, lo que muestra el gran mundo del espectáculo y lo que le da mucha prensa a las películas y lo que le da mucho reconocimiento a los actores, son los que van marcando gran parte de los hitos en el cine y en el cine que cubre esta temática. Para mí creo que como que de los 90 a este momento ha sido como la época de gloria de esta temática, y es como la época en la que finalmente se pasa del estereotipo al mostrar las problemáticas y ya posteriormente al contar las vidas cotidianas y lo que hay detrás de esas historias complejas. Entonces ahí como si uno se va por premios y pues nos vamos por los Oscar, usando los Oscar como línea de tiempo que nos permita decir cuáles son los hitos. Creo que Filadelfia en el 93 es muy importante porque además es como un gran actor heterosexual reconocido gana un premio Oscar a Mejor Actor, que es Tom Hanks, por una película en la que hace un papel de gay y en la que además habla de una problemática que en los 70, 80 fue fuertísima, y en los 90 también, que es el tema del VIH y el SIDA en la comunidad gay. Y ahí tú te vas yendo como por cada 5 o 6 años que hay una gran película o una gran aparición, y en los 2000, como entre el 2000 y con Pedro Almodóvar en el 90 y pico, con Todo sobre mi madre, que también ese es un hito enorme, que es el premio Oscar que recibe Almodóvar por esta película que tiene la temática incluida. Es muy importante. Y ahí tú te vas yendo con películas en las que grandes actores y grandes historias cuentan y van narrando lo que va pasando. Entonces está Brokeback Mountain, que también tuvo muchísimas nominaciones y muchísima prensa alrededor de este tema. Y yo creo que para mí también, como decía Caro, creo que tú vas encontrando que además vamos pasando de esto. Para mí es como hablar de los privilegios que uno tiene, y acuérdense que entre los privilegios de la comunidad LGBT se habla mucho del hombre, gay, joven, blanco, ¿cierto? Y que las primeras películas del cine arrancan a mostrar esto, ¿cierto? Y ya después vamos pasando y se va abriendo al tema de las lesbianas, al tema trans, y eso va pasando a medida que van pasando los años y nos vamos encontrando con esto. Entonces tú te encuentras como otra película más cercana, gana el Oscar, que es Moonlight, que también es otro hito grandísimo porque también es como una película homosexual con tema afroamericano, también tiene una fuerza súper grande y va cobrando muchísima relevancia. Yo creo que esos son unos grandes hitos en el cine, pero para mí hay una revolución también muy grande que ha ido pasando en las series y los documentales. Creo que es que ahora con el mundo audiovisual y con las nuevas plataformas, con Netflix, con Amazon, empezamos a abrir otra categoría importantísima que puede que tenga muchísimo más alcance y todo que el cine en este instante, que son las series. Y cuando van teniendo participación personajes e historias LGBT en estas producciones, creo que va siendo muy importante. Entonces el tema de Orange is the New Black, Pose, Glee, que también te van abriendo un montón de capítulos en diferentes públicos, ¿cierto? Entonces Glee es un público joven, entonces ¿cómo le hablas al público joven al respecto de este tema? Orange is the New Black es un público más adulto y más contemporáneo. Pose se lanza como una serie de nicho, pero
arranca y crece impresionante en lo que va contando. Entonces creo que esa es como una evolución o unos hitos importantes dentro del cine LGBT. Y ya para finalizar, una última pregunta: películas que nos recomienden que retraten la diversidad sexual y de género, esas imperdibles que ningún espectador se pueda perder. Es una pregunta como muy difícil, es como cuando le preguntan a uno cuál es su película favorita. Es como que es un mundo, o sea, hay un montón y depende para lo que usted lo quiera hacer. A mí sí me gustaría como recomendar pelis colombianas que son documentales. Recomiendo Dopamina de Natalia Imeri, que es una película es del año pasado, pues recomendada pues un poco también, como les decía, la catarsis de la directora, que me parece interesante también verlo desde ese punto de vista. También colombiano, pues como recomendar una película que todavía pues no está en salas de cine, pero que creo que es importante que aquí en Medellín y en Antioquia en general empecemos a hablar de ella, que es Si Dios fuera mujer, de Angélica Cervera, nuestra compañera del claustro. También Te prometo anarquía, es una película mexicana de Julio Hernández Cordón, muy, muy bonita, una historia de amistad y de amor al mismo tiempo. Y también pues como uno de los hitos que para mí pues va muy de la mano con lo que está ahorita diciendo Andrés sobre los Oscar y cómo marcan esa tendencia hacia saber cuáles son esas películas relevantes en ciertas temáticas. Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, que es una película, como les decía ahorita, que me parece que trata la homosexualidad de una forma muy natural, y que yo creo que mediante vayamos incorporando esa naturalidad en las películas, se puede también incorporar en la cotidianidad. Hay mucha gente que se guía por lo que ve en las películas, o sea, más o menos, o sea, como que son sus referentes, y ahí ven las cosas representadas, y no nos olvidemos que hay mucha gente que pasa la mayoría del tiempo de su vida de ocio frente a una pantalla. Entonces yo creo que mientras más natural se vean las cosas, como se traten de una forma natural, como decía ahorita Andrés también, como se hacen en las series, creo que mediante más lo vayamos haciendo, o se vaya haciendo, mejor dicho, porque yo no hago cine, pues más fácil va a ser como llegar a esa diversidad. Esta es pregunta de reina, pues, porque uno se siente frente al paredón como escoja lo mejor que le ha gustado. Entonces yo creo que el cliché, soy cliché y amo ese cliché, y es véanse cualquier cosa de Pedro Almodóvar. O sea, creo que para entender gran parte del universo LGBT uno puede ver Almodóvar en cualquier momento, en cualquier película, así sea que la trama no sea principalmente LGBT. Él tiene una forma de incluir personajes, de contar historias que es muy interesante, y en el que también, como lo decía Caro ahorita, si uno ve las primeras películas de lo que hay ahora, es como el perfecto tránsito. Hablábamos de LGBT hace 30, 40 años a lo que se ve ahora y de lo que se habla ahora. Entonces creo que Almodóvar cualquiera es una de esas recomendaciones que uno puede hacer y que va a la fija. Yo ahí voy en película, también me voy con Una mujer fantástica, me parece una de esas cosas muy bonitas, creo que es de esas cosas que hay que ver, y Señorita María en Colombia, esas dos como en los latinoamericanos me parecen importantes. Y en el tema series, cuando uno se va y hace la búsqueda o se pone a ver series, que yo creo que muchos estamos en el momento de eso, de consumir series más allá de películas. Hay dos series que para mí en los últimos años marcan gran parte de lo que está pasando y de la forma de contarlo LGBT y de darle visibilidad y voz. Una es Pose, que era uno de los hitos que mencionaba ahorita, que la encuentran fácilmente en Netflix, y otra es Veneno, que es una serie alrededor de la mujer trans más importante en España. Es impresionante, o sea, visualmente es una cosa hermosa, es demasiado bien hecha, es un fenómeno mediático no solo en España sino en Estados Unidos. Ha alcanzado unas cifras de visualización impresionantes en HBO, o sea, por 2 meses fue la serie más vista en HBO en Estados Unidos, y es una cosa que no pasaba hace muchísimo rato. Entonces ahí creo que hay una oportunidad de ver, y si quieren conocer un poco más sobre este tema del que hablamos, hay un documental en Netflix muy interesante que es Disclosure, que es cómo nos retrata la televisión, se llama así, cómo nos retrata la televisión a las personas trans, y es un documental en el que tú en 1 hora y piquito, muy interesante, muy bien contado, dinámico, no vas a salir aburrido ni te vas a aburrir viéndolo, vas a entender cómo se han visibilizado estas personas en el cine, en la televisión, en la misma radio del mundo, y cómo eso ha ido cambiando a través de los tiempos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que nos pueden escuchar cada martes en La Conversación, y que durante todo el mes de junio seguiremos conversando sobre diversidad.
La conversación, un podcast de Confama. La conversación. La conversación, un podcast de Confama. La conversación, un podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce y ahora como un bosque lleno de vida. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando. La conversación, un podcast de Confama.